Listo. Muy buenos días. Hoy es sábado 11 de julio de 2020 y es muy grato para un servidor, Salvador Borrego, tener una nueva emisión de nuestra mesa grillera. Me da mucho gusto saludar pues a quienes amablemente hoy se han incorporado para la discusión, ¿sí? Y bueno, yo quisiera, como lo hemos hecho siempre, que cada uno de ustedes se presente. Empezamos contigo, Antonio. Antonio Lomas Borrego, periodista, asombrado por lo que está pasando en México. Y en un momento más les digo por qué. Adelante. Muy bien, Paula. Paula Borrego, maestra en estadística y segunda borde de Taba Consultores. Ernesto. No te escuchamos, Ernesto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no escuchamos a Ernesto? ¿Tú nos escuchas, Ernesto? No tienes silencio ni nada. Yo creo que es alguna falla de tu sonido. Algo está pasando con tu equipo, Ernesto, porque no te escuchamos. Ernesto. No te escuchamos, Ernesto. Pasamos, mientras, a ver si se soluciona, pasamos. En lo que vemos qué está pasando con Ernesto, por favor, José Luis. José Luis Vegarza, periodista binacional, como suelo decir, ¿no? Aquí en Valle de Texas, Reynosa, Arias. Excelente. Sócrates. Economista, maestro, amigo de Salvador Borrego. Cuidado con ir a Reynosa, dice que está bien peligroso ahorita por allá. No en Reynosa, sino del otro lado. El contacto. ¿Ah, sí? Sí, era lo que le comentaba a Salvador hace rato. Si quieren les hago un brief, una cosa muy breve de eso. ¿Tú qué sabes de eso? Porque pues, ahorita con mucho gusto, Sí, gracias. Muy bien. Mónica, preséntate, por favor. Soy Mónica Borrego, actualmente encargada del área de comunicación política de Taba Consultores. Muy bien. Ernesto, ¿sí nos escuchas? No te escuchamos a ti, Ernesto. Mira, muchas veces estas cosas se resuelven apagando el equipo y volviendo a reconectarte. Quizá debas hacer eso, por favor. Sí. Bueno. Pues en lo que se reconecta Ernesto, sí nos gustaría escucharte, José Luis, esto que está sucediendo allá en el mágico Valle de Texas. En el mágico Valle del Río Grande. Sí, mira, las cifras aquí, como ustedes saben, supongo que todos tienen una idea de lo que es el Valle de Texas. Prácticamente está dividido en dos grandes condados, el de Cameron, que es el área de Brownsville, la isla, etcétera, el de Hidalgo, que es básicamente McAllen, Pharr, a Edinburgh, Mission. En esta área teníamos una situación prácticamente ejemplar a nivel nacional, donde no se registraban casos de COVID. Llegamos a tener un día 0 casos. Estoy hablando de hace unas 5 semanas, entre 4 y 5 semanas. Como ustedes saben, el primer estado que abrió una fase después de estar cerrado todo el comercio y tener restricciones, toque de queda, etcétera. El primer estado prácticamente que abrió fue de Texas, donde gobierna un republicano, Greg Abbott, en parte por concordancia con la política de Donald Trump, que conocemos cuál era su posición hace 5 o 6 semanas, que ya sabemos que esto va a ir cambiando y negando en un momento dado todo lo que dijo anteriormente, ¿no? Pero
Se abre esa fase un día antes de una semana o dos antes del 4 de julio y pues hubo una seria malentendido y responsabilidad social, le llamo yo, porque la gente empezó a sentir que ya no había virus y a convivir y a participar. Sabíamos que tenía que pasar un par de semanas y a partir de hace dos semanas empezaron a registrarse un alto número de casos. Estoy hablando de que de tener un dígito en casos empezaron a subir a 70, 80, 100, 300. El pasado fin de semana registró, la pasada semana hubo un día de 400 y pico y luego el fin de semana fueron 500 y el gran pico lo tuvimos el jueves con 1,274 casos aquí en el condado de Hidalgo, lo cual ya esto pone prácticamente al tope los servicios hospitalarios que están por colapsar. De hecho, pues mi hija Blanca trabaja en un laboratorio, están trabajando horas extras, les falta personal, tienen cubetas de muestras, porque no es solo los exámenes de COVID, es toda una serie de exámenes que tienen que hacerse en torno al caso, sea positivo o no. Aquí, dadas las circunstancias, se autorizaron a realizar en un centro de espectáculos que se habilitó para esto 5,000 pruebas diarias durante 8 días que comenzó el miércoles. Las pruebas se hacen, esto es muy interesante. Yo hice cita para el primer día y es muy interesante porque en el puro acceso te echas 1 hora. Ya la hora que tenías, vas registrado, llevas un voucher y entonces te traen como el ratón loco en los estacionamientos hasta que forman una hilera. Cuando ya está la hilera te mandan a otro lugar, al parque H-E-B, y ahí otra vez haces fila y ya finalmente te forman. Llegas a la punta, al lugar donde hacen los exámenes, tú no te bajas del carro. Ellos, hay alguien de la Guardia Nacional y una enfermera, entonces te dan una bolsita. Ahí mismo en la bolsita hay un tubo de ensayo con rosca, con tapa, y se me va el nombre de la varita esa que tiene un cepillito en la punta. Uno mismo se introduce en las fosas nasales por cuando menos 5 segundos la varita esta, y viene dispuesta para poderla romper del mango y se deposita en el tubo de ensayo, se cierra, coloca uno el voucher, lo sella y avanza y se lo entrega a gente perfectamente protegida para eso. Esto nos va a dar seguramente un montón de cientos o miles de casos más en esta situación muy complicada. La otra parte, en el lado mexicano hay filtros de Guardia Nacional, Policía Estatal, COFEPRIS, donde están deteniendo a la gente, le preguntan a qué va, si va nada más a comer, a fiesta, etcétera. Si no lleva un motivo justificado, los están regresando. Estaba viendo un reportaje y regresaron 7,000 gentes. Y en mi caso, bueno, yo soy trabajador esencial en ambos lados y además tengo doble nacionalidad, no tengo problema. Tengo que exhibir mi credencial de lector para que me permitan pasar. Pero la situación sí es sumamente alarmante, sumamente complicada. Y hay áreas con mayor problema como Houston y San Antonio. Y desde luego en el estado de Florida, el área de Jacksonville y otras áreas que tienen una situación muy similar. Acá ya el gobernador cambió de idea que hay que usar tapabocas y cubrebocas, etcétera. Pero la realidad es que en este momento hay una situación muy difícil aquí, prácticamente ya eso. Habló el juez del condado de Hidalgo, Richard Cortés, habló antier de un tsunami de casos. Y estamos registrando entre 13 y 20 muertos diarios en esta región. Es una situación muy complicada y se están hablando ya de habilitar algunas instalaciones como centros hospitalarios para poder brindar ayuda porque ya no hay capacidad hospitalaria
está prácticamente, algunas ya llegaron a su límite y otras les faltará el 2-3% para complementar. El gobernador de Tamaulipas está contagiado, ¿verdad? El gobernador de Tamaulipas está en cuarentena, debe cumplirla para el miércoles, jueves de esta semana que viene. Él está en cuarentena y hubo tres diputados locales también que dieron positivo. Parece que ya lo superaron. Y la esposa de uno de los diputados locales, la hija de Rigo Garza, el hijo de Rigo Garza Cantú, que es ahora, ¿se acuerda de Rigo Garza Cantú, que fue alcalde de Reynosa, hermano de Ramiro Garza Cantú? Sí. La esposa de él dio positivo y pues se tuvo que poner en cuarentena toda la familia, pero ayer puso un mensaje que ya había salido. Pero sí, el gobernador sigue en cuarentena y por mi información privilegiada sé que todo el gabinete de cabeza de vaca andaban todos muy alarmados, todos empezaron a hacerse exámenes y todos están aislados. Gracias a Dios, a las benditas redes o a los benditos videoconferencias, todo el mundo está trabajando por esta vía, ¿verdad? Pero esa es la situación. Muy bien, Pepe, muy completo lo que está sucediendo pues en el área de McAllen, sí, en el condado de Hidalgo. Ernesto, ¿ya te podemos escuchar? No sé si ya me escuchan. Sí, ya te escuchamos. Preséntate, por favor. Sí, Ernesto Cerda, del Instituto Ciudadano de Estudios Estratégicos AC. Excelente, le damos la bienvenida a Raúl Monter, le pedimos que se presente. Quita el mute, por favor. Ahí está. Gracias, buenos días. Soy su servidor Raúl Monter, vicerrector de la Escuela Superior de Procesos Electorales, editorialista, analista político en 3 sitios de internet, observador político y crítico. Gracias. Muy bien, y le damos la bienvenida también a José Daniel Borrego. Le pedimos que se presente. ¿Cómo están, compañeros? Buenos días, José Daniel Borrego, politólogo, analista supremo que ha brindado su conocimiento a Saba Consultores para enriquecer esa maravillosa metodología. Válgame Dios del cielo. Bueno, muy bien. Y le damos la bienvenida también acá en Facebook Live a Juan González, que nos está viendo, y a Omar González. Les mandamos un abrazo. Y a ustedes que nos están viendo también por Facebook, les reiteramos la invitación a que participen a través de esa vía. Y sin más preámbulo, compañeros, les presentamos el último reporte de nuestro monitoreo nacional para tener elementos específicos, concretos para el comentario o el análisis, en la idea de que esta es una mesa abierta, ¿sí? Los temas que cada quien ventila, pues son los que a él le parecen de mayor relevancia. Aquí lo que tenemos, pues, es que para los mexicanos, lo que ha sido importante durante estos últimos días es lo que tenemos en nuestra tabla, donde presentamos qué es lo que recuerda la gente, ¿sí? De lo que se ha estado, pues, manejando, de la pregunta específica, y es una pregunta abierta, dice, de todas las noticias difundidas recientemente en el país, ¿cuál es la que más presente tiene usted? Sigue estando a la cabeza la pandemia con 40.4%, pero hoy aparece un tema muy cerca de él, ¿sí? Y es el tema de la visita de Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos. Después, bueno, vienen una serie de temas. Les recuerdo, como siempre, que el solo hecho de pintar en este tipo de estudios es relevante. Por eso vale la pena revisar todos los temas que están en mente de los mexicanos. La curva del COVID no baja, es lo que dice en esta otra respuesta. Los asesinatos, muertes, matanzas, el discurso de AMLO en Estados Unidos, el atentado contra el jefe de seguridad de la Ciudad de México. Aquí déjenme observar lo siguiente. La pregunta de manera específica hace mención a que nos interesa qué es lo que recuerdan de las noticias recientes. Cuando una noticia no es reciente como esta que acabo de leer, pero está presente en la mente de la gente, nos da otra información, nos da la información de que ese ha sido un evento de gran impacto. Varias veces lo he comentado, pero lo repito,
Aquí en Monterrey tuvimos una situación muy terrible, sí, con un ataque a un casino, el Casino Royal, donde murieron quemadas pues decenas de personas. Ese tema estuvo en la mente de los nuevoleoneses por más de un año, como el tema más relevante, lo que tenían más en mente, ¿sí? Para darnos una pues idea de este asunto. Las muertes por COVID es otro tema. El movimiento frena. Bueno, esto es interesante que ya esté por lo menos en cerca de un 1%, que bueno, no es poca cosa. Estamos hablando de 1 millón de personas. Todavía el tema de la cancelación del aeropuerto está en mente de algunas personas. Se le está haciendo justicia al pueblo de Chihuahua con la detención de César Duarte. El semáforo naranja por el COVID en Aguascalientes, la inseguridad, los temblores, la economía, la violencia, las mañaneras de López Obrador, las mentiras de la enfermedad del COVID. Hay gente que piensa que eso es una falsedad, sí, las balaceras, y que sigue la cuarentena. Muy bien. ¿Cómo va López Obrador? Pero antes vamos a ver los homicidios, ¿sí? Miren, esta semana tuvimos 562 homicidios o 568, aquí no lo aprecio muy bien cuál es el último, pero para el caso es lo mismo. Lo que tenemos es un valor todavía lejano a la advertencia negativa, se mantiene el progreso que se había logrado, pero observamos que los últimos valores, los últimos 4, todos están por encima de 552. O sea, lo que tenemos es la conformación en gestación de una serie ahora por arriba del nuevo promedio de 552. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos? Una situación de avance en el sentido de que no hemos tenido advertencias o alertas, pero sí se está generando una situación de deterioro, quizá leve, pero deterioro, ¿sí? Que entra más en línea con lo que pues algunos analistas plantean. Ahora sí vamos a ver cómo está López Obrador. Miren, ya vimos en los acontecimientos que el gran tema, pues, aparte del COVID, es la visita de López Obrador, de tal suerte que podemos con toda propiedad decir que estos indicadores nos miden el efecto que tuvo la visita de López Obrador a Washington. Y lo que esto me dice es que en aprobación no se modificó absolutamente nada. Tenemos un valor, el último, sí, me lo pueden leer quienes están allá, yo no lo alcanzo a ver muy bien aquí. ¿Cuál es el último puntito? El de 60. 60%, entonces es exactamente igual a los anteriores dos. Entonces, en este sentido, se puede decir que ni le perjudicó ni le benefició, sino más bien todo lo contrario, ¿sí? Para irnos a las épocas de Luis Echeverría. Si vemos la siguiente, ¿sí? Tenemos pues que en desaprobación, pues tampoco hay un cambio importante, sí se ve un poquito más arriba del anterior, pero no es nada significativo. Vemos la siguiente. En la calificación promedio, a mí me gustaría ver más bien el monitoreo de la calificación. Tenemos 7.1, pero en el monitoreo, aquí está. En este indicador, y muchas veces lo hemos dicho, cuando hay una discrepancia entre la aprobación y la calificación, es más confiable la calificación. Es más confiable porque como estadístico es más poderoso. En estadística se entiende poder, ¿sí? Como poder para diferenciar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros usamos una muestra del tamaño que tenemos aquí, que en este caso es 150, ¿sí? Es una muestra muy grande y muy poderosa para este estadístico, que es la calificación, mucho más poderoso que la aprobación. En consecuencia, lo que quiero decirles es que esto que tenemos aquí, una alerta positiva para López Obrador al registrar 7.7, ¿sí? Lo que significa es que a los ojos de los mexicanos, la visita de López Obrador a Washington fue un éxito muy claro, ¿sí? Vamos a la siguiente.
Es interesante observar aquí que el porcentaje de calificaciones bajas no se altera. Y si vemos la siguiente, y tampoco se altera el porcentaje de calificaciones altas. De hecho, esto es lo que nos explica por qué la aprobación no se modifica. La aprobación está muy directamente ligada, normalmente coincide con el porcentaje de calificaciones altas. Entonces, ¿qué es lo que explica que haya tenido un incremento la calificación? Pues que lo que nosotros tenemos aquí son bloques. Entonces, si alguien le da una calificación de 8 y ahora le da 9 o le da 10, pues aquí no pinta y para efectos de aprobación tampoco, pero el promedio sí sube. Igual, si alguien le da una calificación regular de 6 y en lugar de esta calificación de 6 le da 7, que también es una calificación regular, pues no se altera. O si alguien le da una calificación baja de 2 y ahora le da una calificación baja de 4, pues este indicador no se altera, ¿sí? La aprobación no se altera, pero sí sube el promedio, ¿sí? Vemos la siguiente. Entonces, pues, de nuestro reporte de suscriptores, vamos a pedirle prestado este dato, porque ya empezó la lucha interna en Morena por la dirigencia nacional. Y nosotros hicimos una pregunta abierta, que es lo que se conoce como top of mind, porque todavía no están definidos los candidatos, al menos de manera formal. Sí, muchos refieren a que pues Mario Delgado y otros están ahí buscándola, pero no están precisados. En consecuencia, mientras no suceda eso, nosotros vamos a estar pensando más en esta pregunta, que es una pregunta abierta. ¿Quién le gustaría a usted que fuera el próximo presidente nacional de Morena? Y lo que tenemos aquí es pues que hay un empate técnico entre todos los nombres que tenemos aquí, ¿sí? Y está Marcelo Ebrard con 4.4%. Hugo López-Gatell, miren, está posicionado políticamente el doctor con 2.5%. Bueno, es una pregunta abierta, ¿sí? Todo el mundo sabe que López Obrador no podría ser pues, presidente de Morena, pero en las preguntas abiertas la gente nos contesta pues lo que nos quiere contestar, ¿sí? Si son absurdas sus respuestas, nosotros las registramos. Y entonces a López Obrador lo consideran también aquí, a Tatiana Cloutier, a Mario Delgado, que bueno, él está en la jugada, a Ricardo Agüed, a Gerardo Fernández Noroña y a Esteban Moctezuma. Esos son los que están contemplados, los que tiene la gente en mente. De los que están contendiendo, porque eso sería interesante, es el único que aparece aquí, me parece, sí, es justamente Mario Delgado. Hay encuestas que han estado señalando que él está en una condición de fuerza y bueno, este resultado es coincidente o por lo menos no contradice ese tipo de resultados, ¿sí? Entonces, la lectura que podemos hacer de aquí es que el que tiene una condición aparentemente de ventaja, pues es justamente Mario Delgado Carrillo, ¿sí? ¿Tenemos alguna otra gráfica? Ok, pues no tenemos ninguna otra gráfica y entonces empezamos, compañeros, la discusión. Antes yo quisiera saludar a Autolata Villas. Buenos días, saludos. Hola, compañeros, los saludamos con mucho gusto. Marta Marín Cosar nos está viendo desde España. Y Tadeo Juana Rodríguez, un compañero pues de Morena, también nos está viendo. Qué bueno que así sea. Y bueno, pues, ¿qué tenemos esta semana? Pues ya lo dijimos, la visita de López Obrador a Washington, ¿sí? ¿Qué otras cosas han sucedido? Pues yo creo que hay una situación interesante en varios rubros y yo quisiera pues que más que yo establecer una lista, ustedes ya empiecen pues a emitir su opinión pues sobre los acontecimientos que tenemos. Es claro, pues, que el tema de la visita es el que tiene mayor peso en este momento y seguramente por ahí nos vamos a ir.
pero hay otros temas de interés. A mí me parece, desde el punto de vista político, que lo más relevante que ha sucedido en los últimos días es la sanción que se le tiene que imponer al hijo de Manuel Bartlett. Y es importante porque la lucha entre el régimen y los opositores se va a centrar mucho en el tema de la corrupción. Y al acreditar, pues, al demostrar que el tema este del hijo de Bartlett era claramente irregular, pues se forzó a las autoridades federales a poner una sanción ejemplar, ¿sí? Una multa, etcétera, pero además nos da información que no teníamos. O sea, el tipo, aparte de vender ventiladores caros, sí resulta que no servían. O sea, fue un fraude completo. Y lo relevante es, pues, que se le haya obligado a la Oficina de la Gestión Pública a sancionarlo. Y todavía más relevante, que cuando cuestionan al presidente López Obrador sobre el tema, se molesta. Y en lugar de hacer lo que lógicamente se podría esperar de un genio de la política, ¿sí? De decir, sí, señores, en la 4T nosotros vamos a castigar la corrupción, se los dije desde un principio, sí, el que haga algo irregular va a ser sancionado. En lugar de hacer eso, lo que dice es que eso es irrelevante, que lo que realmente es trascendente es que los que movieron eso fue la Organización de México por la corrupción. O sea, agrede a esa organización, la señala pues como promotora de la corrupción, cuando su propósito es justamente combatir la corrupción. Entonces, ahí es donde está la línea de flotación de la 4T. Y la oposición demuestra, si acredita, si hace que la gente entienda que este es un gobierno también corrupto, entonces le va a quitar una de las grandes banderas a la 4T. Y yo creo que desde el punto de vista político, ese fue un acto de la mayor trascendencia esta semana. Y bueno, sin mayor preámbulo, pues, y para volver a las tradiciones, Antonio Lomas, por favor, tu opinión. Buen día. Les comento lo siguiente, que en estos momentos traigo un problema grave, no sé si psicológico o psiquiátrico. Un problema grave de entendimiento. Yo recuerdo a mi amigo, compañero de lucha en una época, Roberto Benavides, y tantos otros, hablando sobre el maldito pueblo yanqui, sobre el imperialismo yanqui, haciendo marchas a las cuales acudí a las embajadas, tomando la bandera de México, de Sudamérica y de Latinoamérica, para exigir respeto hacia los mexicanos, y todos los presidentes norteamericanos eran lo peor que le pudiera suceder al mundo. Hoy día me parece que está pasando algo increíble. La voz de los seguidores de López Obrador, así como también de la gente de izquierda gritando, es un honor estar con Trump y con López Obrador. Eso me ubica a mí en un espacio de sentir que estoy en un mundo bizarro, de cómo la izquierda ahora nos cuestiona y nos quiere encender en leña verde a todos los que cuestionamos a Trump, a pesar de que ayer nos dio, después de haber colocado una alfombra de miel increíble a López Obrador, ayer nos dio una madriza diciendo que por culpa de los mexicanos el COVID-19 podría invadir Estados Unidos y que por eso hizo su muro. O sea, yo no entiendo lo que está pasando. Por otra parte, sobre la encuesta de Morena hay algo para mí muy evidente. Mario Delgado, lo más seguro es que sea el presidente de Morena. Hay una alianza estratégica, pragmática, entre Jacob Polensky, Alejandro Díaz Rojas Durán y Mario Delgado, y van en contra de la nomenclatura que encabeza el actual presidente de Morena y la presidenta del Consejo Nacional. Se vienen cosas muy interesantes al interior del partido Morena. Y sobre el caso de la Bartlett corrupción, también hay algo que me suena
muy interesante. Es la herencia del pasado priista, esa manera de actuar. Debemos de recordar que en la época del pasado priista existían muchos sacrificables. Les decían, bueno, ya nos llegó el agua al cuello, tenemos que sacrificar a alguien. En este caso, con el caso Bartlett, si no se tomaba una decisión, la bandera de la 4T de anticorrupción, su máxima estrella, podría ser derrumbada. Por eso le hablaron por teléfono, estoy seguro, a Bartlett, y le dijeron, a tu hijo hoy le toca. Ahí la dejo. Muy bien. Oye, Antonio, nada más aclárame. ¿Hubo gente gritando, es un honor estar con AMLO y con Trump? ¿O estabas bromeando? No, o sea, la realidad de la gran defensa que se está haciendo de Trump, o sea, fue una correlación de lo que hay en la mente de la gente chaira. Ok, muy bien. Pues la verdad es que nada más para comentar ahí, porque es algo que me ha inquietado mucho. Comentaste pues a Roberto Benavides, a quien yo quiero mucho y lo estimo mucho, y entiendo la postura de los que están metidos en el ajo de que pues no van a hacer la crítica abierta. En todo caso, la deberán de hacer al interior, pero son personas que se significaron, más que por ese tipo de situaciones anti-yanquis, por cierta, vamos a decir que obsesión casi por los derechos laborales. Así es. Una de las cosas más terribles, pero más terribles que hemos visto de atropello a la legalidad, al sentido humano, son los despidos de este gobierno sin darles las liquidaciones de ley a los trabajadores. Se puede entender que los despidan, pero no se puede entender que los despidan sin darles lo que por ley les corresponde. Entonces, eso es algo muy grave y las personas que siempre estuvieron en esa línea, en esa trinchera, ¿sí? Que hagan silencio, pues la verdad es muy decepcionante. Yo supongo que al interior deben de decirlo, pero la verdad en un régimen donde no se vale decirle al presidente que está haciendo una locura o que está haciendo algo indebido, pues es difícil, sí. Estamos pues en una situación grave, pero sí, eso para mí es de lo más decepcionante. Bueno, no sé si alguien quiere seguir en opinión, si alguien me levanta la mano porque ya tenga listo algún discurso. Adelante, Ernesto. Sí, buen día a todos. Yo quisiera primero hacer un apartado con relación a la visita de Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos. A mí me parece que esta visita se realiza desde el punto de vista de que los medios son importantes para los fines. Y creo que el fin o el objetivo que lograron en esta visita ambos presidentes fue apuntalar, uno, su campaña política en Estados Unidos, que viene teniendo problemas en cuanto a la baja de su popularidad o su asertividad para ser presidente de nueva cuenta, y por otro lado, Andrés Manuel pagar, porque tenía que hacerlo así, el gran apoyo que le dio Estados Unidos al manejar los 200,000 barriles de petróleo que de manera graciosa Estados Unidos se acordó de hacerlo por México. Y también en el caso de Andrés Manuel, pues todo el mundo, qué lástima que el miércoles no tuviéramos la mesa grillera, porque nosotros habíamos señalado un documento que decíamos que eran más los beneficios que iba a tener Andrés Manuel desde el punto de vista político que los perjuicios. Cualquiera que haya manejado el problema del poder sabe que este tipo de acciones se conllevan y se realizan de tal manera que todo está muy definido. Era claro que cada palabra, cada gesto estaba perfectamente preparado y ensayado, porque a ambos les convenía no pelearse y en todo caso establecer un lazo diplomático y totalmente figurativo de la relación.
En la realidad es otra cosa, pero aquí lo importante era el símbolo político, el signo de estamos unidos, somos los mismos, vamos para adelante juntos, somos amigos. Entonces, esta perspectiva se da dentro del problema del manejo del poder, y el poder en ambos casos tienen problemas para mantenerlo. Hay problemas muy graves en Estados Unidos en economía, el problema del coronavirus, y en México pues tenemos 3 problemas graves: la inseguridad, el coronavirus y el problema económico. Es claro que esa visita era perfectamente planchada, y ahí hay que llevarle un buen punto a Brad, que planchó de tal manera el evento que para todas luces no se puede considerar que fue negativo. Para nosotros consideramos, y el miércoles decíamos, que era más lo que podía ganar que lo que podía perder México en caso del presidente. Estamos hablando de los signos de poder, no del pueblo de México ni del pueblo de Estados Unidos. Estamos hablando del problema del Estado, del poder del Estado, que en ese momento, en el caso del gobierno, se ve beneficiado en ambos países por esta manera en que se manejaron las cosas. Hay elementos, a mí me decía una persona allá de Miami, que es un abogado muy, muy especial, me decía: Ernesto, ¿viste cómo se trató a tu presidente? Le digo, sí, pues lo estuve viendo en televisión. Y él me manda un video de manera muy cáustica, porque es totalmente anti-AMLO, y luego, desde luego, pues, anti el presidente de Estados Unidos, Trump, donde lo recibe al presidente de México, pero a la entrada de la Casa Blanca lo deja fuera y él pasa primero. Y él, pues que es un especialista en este tipo de cosas, me dice que no se debe dar en política ese manejo, que tu invitado se quede atrás de ti y entre después. Entonces yo le decía, por eso son signos. Yo te aseguro que en México a lo mejor ni se vio, no tengo el elemento para decirlo, pero él me lo manda y sí, efectivamente ahí se ve que se adelantan, no se saludan, no hay toma de manos, le dice como bienvenido, y en eso se pasa, pero se pasa Trump primero que López. Entonces a mí me decía alguien del mismo equipo de abogados, es que esto no se hace. Le dije, bueno, es que es un símbolo muy pequeño que no pudo ser ni va a destruir lo positivo que se hicieron ambos presidentes en sus intervenciones. Vean el discurso de Trump, vean el discurso de AMLO, y son perfectamente una serie de mieles lanzadas de uno a otro lado, y creo que el objetivo se consiguió por parte de ambos presidentes. Ese es de entrada un asunto. Yo quería también hablar de algo que me parece muy importante, lo que está pasando con la UIF y la Fiscalía de la Nación. El fiscal de la Nación acaba de hacer un documento donde establece que toda la información de 39 casos que le ha mandado la UIF no tiene el soporte jurídico ni probatorio para seguir algún problema penal, y señala que pues realmente los únicos que están en la cárcel son 2 y que ya están penalizados, pero que el resto se debe a que la incapacidad de la UIF para soportar probatoriamente hace que los 135 casos que se tienen manejados no caminen. Creo que eso es un problema grave de una lucha interna entre la UIF y el fiscal, al grado de que hay una entrevista que la voy a revisar, donde el fiscal habla de la incapacidad técnica y probatoria de la UIF. Y que dice, son cuestiones mediáticas, pero no son cuestiones legales, mucho menos jurídicas, para llevar a la cárcel a alguno. Y el otro elemento es decirte que de los números que vemos en el caso de apoyo de Andrés Manuel, yo creo que se sigue manejando en un porcentaje de línea. Desde octubre del año pasado, según los mismos números tuyos, se mantiene más o menos en ese porcentaje del 59% por ahí de manejos en términos. Lo que sí también nos llama la atención es el hecho de que los muertos, la mayoría de los muertos, dos terceras partes de los muertos, es gente que no tiene estudios arriba de 6 años y que son de condición humilde. Eso quiere decir que los muertos del coronavirus
están focalizados a mucha gente de escasos recursos y escasa escolaridad. Esa es la información que da el INEGI. Y no hablo después de la cuestión económica porque acabamos de recibir el informe del INEGI y es verdaderamente pues preocupante y de ocuparse, y estamos intentando que nos escuche la gente de Morena en la necesidad de iniciar todo un proceso de apoyo a las micro, medianas empresas, porque si no el país va a someterse en un problema grave. La inflación, señores, está desatada. Este mes pasado volvió a subir y estamos por entrar a una época de deflación donde hay poco crecimiento e inflación. Es lo grave que puede suceder. Es 3.33 ya lleva la inflación, lo cual a mitad de año es muy significante. El aumento de los alimentos es otra vez disparado y todo esto trae como consecuencia pues que a la gente de escasos recursos va a tener verdaderamente todo un calvario para seguir en el Estado. De entrada nomás es los puntos. Muy bien, saludamos. ¿Puedo hacerle una observación, Ernesto? Adelante. Ernesto, ya hay una respuesta a tu preocupación. He platicado con varias gente responsable de los programas sociales del gobierno y me han dicho que hay una nueva andanada de apoyo para la gente a través de los programas sociales. Que no les preocupa darle apoyo a las pequeñas, medianas, microempresas, que ellos creen que resuelven el problema otorgando más becas, más apoyos para que se distribuya el dinero entre los que menos tienen, y en base a eso va a haber más circulante en la calle, y en base a eso las micro, medianas empresas se van a salvar sin que exista la corrupción de apoyar a los micros, medianos y pequeños empresarios, Ernesto. Sí, esa gente que plantea tú, Lomas, esa forma de manejar, nosotros lo estamos discutiendo con alguna gente y le decíamos, no, porque ese dinero es por un solo apoyo y te va a durar, ¿qué te gusta? ¿Un mes? ¿2 meses? Pero el problema de la crisis no es ni un mes ni 2 meses. Si vas a dar ese tipo de apoyos, tienen que ser de aquí a fin de año. O sea, no puedes dar un solo apoyo ni dar una sola cantidad. Tienes que estar de manera permanente entregando ese apoyo. Entonces nosotros le comentábamos una serie de medidas diferentes que la parte, y me queda claro, y les dije, me queda claro que lo importante es mantener el manejo electoral, porque cada gente que recibe en este país, según los datos que da Saba, pues cuando menos un porcentaje interesante del país, 35% recibe alguna manera de apoyo del Poder Federal. Entonces, pues yo entiendo que tienen que guardar su clientela política, pero también le decíamos que es importante el apoyo a generar de alguna manera un ingreso diferente al ingreso que puedes dar de manera directa. Sí es cierto que vas a tener más circulante, pero vas a calentar la inflación. Los datos que te da el INEGI del 3.3 de inflación te genera la posibilidad de lo que te digo, inflación con poco crecimiento. O sea, no son productivos los dineros que tú entregas, no son productivos. Lo que nosotros decimos, medéale, ponle tantito a la productividad y sigue con tu manejo electoral porque no lo van a dejar de hacer. Esto es estrictamente conservar el poder y necesariamente van a tener que tomar esas medidas que son clientelares. Sin duda, ese es el problema del poder. Entonces, tienen que mediar. Estoy de acuerdo contigo que eso lo han venido haciendo y cada vez que tienen un problema sueltan algo más de dinero. Entonces, ahí lo importante es mediar también en el aspecto productivo, no en el aspecto de consumible, porque el consumidor lo único que se va a soltar es el dinero. Y entre más dinero haya, los bienes son escasos. Por eso te digo que los artículos de primera necesidad, y chécalos con el INEGI, chécalos tú personalmente, vete a 3 mercados y ve la diferencia de los precios de hoy con los de octubre del año pasado o de noviembre del año pasado. Estás hablando de crecimientos en algunos productos del 30, 35, 40. Vete el frijol, vete el huevo, vete el arroz, nomás en estos, para que veas la diferencia. Si tú sueltas más dinero a gastar, lo que puede ser es que si el bien es escaso, pues te lo van a subir.
Entonces tenemos que manejar ambos casos. El manejo clientelar, desde luego, no lo van a dejar de hacer, y además es parte de su manejo político y su medio político, y en su momento tendrán que mandar algo a la productividad. Eso es lo que nosotros visualizamos. Eso que dices, pues es la cuestión clientelar. La van a seguir haciendo, sería una torpeza dejar de hacerla. Pero también necesitan lo otro, porque si no se te va a revertir. Eso es lo que nosotros visualizamos, ¿no? Muy bien, Ernesto. Excelente. ¿Alguien? Un apuntito, sí, nada más. Con relación a cuando llega López Obrador a la Casa Blanca y entra primero Donald Trump, lo manejó mucho López Dóriga, pero ahí se quedó. Ahorita en mi oportunidad les digo también la gran estrategia de medios que se implementó en México para esta visita. Adelante, José Daniel. Sí, pues bueno, evidentemente lo más relevante de la semana es la visita de el presidente a Estados Unidos, que yo creo que, la verdad, yo escuché el discurso del presidente, me pareció muy bueno. De hecho, López Dóriga incluso sacó una nota ahí en su página. Bueno, no lo hizo él, pero una empresa privada hizo un estudio verificando o analizando más bien la velocidad del habla de AMLO, ¿no? Y se dieron cuenta que habló mucho más rápido que en las mañaneras y en los actos públicos aquí en México. Repito, el discurso me pareció muy bueno, me parece que es un mensaje claro, no solamente al presidente Trump de que quiere llevar una buena relación, que evidentemente tenemos que tener una buena relación con Estados Unidos, sino un mensaje a su propia base, porque hay que recordar que una parte importante de la gente que milita en Morena, por alguna razón, tienen fantasías húmedas con China o con Rusia o con el socialismo soviético y cosas por el estilo. Eso es completamente irreal y no tiene ningún sentido. Nuestros aliados naturales son y van a ser siempre los Estados Unidos. México, por más de izquierda que se considere, por más movimientos comunistas que haya, el comunismo y todas son ideologías basura al final que nunca han funcionado en ninguna parte del mundo. Y es bueno que se establezca una buena relación con Estados Unidos, porque al final del día el capitalismo, la inversión y el neoliberalismo es lo que nos va a sacar del hoyo en el que estamos. Pues bueno, eso es algo que espero yo que parte importante de su base lo entienda, porque sí creo que se estaba cargando más en el discurso, a lo mejor el presidente, hacia una izquierda un poco ambigua, porque atacas al neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? No queda claro, ¿no? ¿Cuál es la alternativa al neoliberalismo? Tampoco quedaba claro, o sea, no había nunca nada claro. Con esta visita a Estados Unidos se refrenda, digamos, la búsqueda de una buena aplicación del neoliberalismo en México, que es al final del día lo que siempre se debió haber manejado como discurso. O sea, el problema no es el sistema económico, es cómo se aplican, es las reglas que no se cumplen en México. Ni siquiera en México, por ejemplo, se castigan a los monopolios o se castiga a las empresas que no brindan servicios como deberían de hacerlo. La Profeco requiere que tenga más dientes, etcétera, etcétera. O sea, no es el sistema, es cómo se trabaja dentro de ese sistema y cómo se aplica, ¿no? Entonces yo creo que en ese lado está muy bien. Por otro lado, a mí me da mucha pena ajena, la verdad, la oposición en este país. Marco Cortés del PAN parece un personaje nefasto que bueno, no que no entienda, más bien entiendo por qué el presidente, a pesar de los errores que ha cometido, sigue estando muy fuerte. Porque la oposición es mediocre, o sea, la oposición, Marco Cortés, imagínense lo que dijo. No, el presidente hizo muy mal, debió haberse reunido con los demócratas. ¿A chinga, para qué? ¿Para qué se iba a reunir con los demócratas? Es una visita entre jefes de Estado. Nada más que el PAN, que son adoradores de Barack Obama y adoradores de todos los demócratas, ya no hayan con qué hacer una campaña contraria al presidente. A mí me parece que están desesperados, que no tienen contenido ideológico desde hace muchos años. Creo que el PAN, repito, es un partido que ya ni siquiera ideología tiene, ¿qué defiende? No defiende nada. No defiende nada. Bueno, el tema que menciona Cerda de la cuestión económica, yo estaba viendo hace unos días unas críticas que hacían hacia el presidente por no haber reaccionado
en el tema económico de una manera correcta. Sin embargo, yo me pongo a pensar, bueno, a ver, ¿cuánto tiempo lleva esta cuestión de la pandemia? Pues prácticamente como desde que abril, confinamiento, más o menos, ¿no? Marzo, mediados de marzo. Mediados de marzo. Si el presidente hubiera dado, por ejemplo, una ayuda económica similar a la que dio Trump de $1,200 por persona, aquí la gente ya se lo hubiera gastado. O sea, este tema sí se pudo haber hecho más en cuanto a algunas ayudas sociales, pero no iba a ser suficiente. En ningún lugar del mundo está siendo suficiente. Evidentemente, esto va a venir a acentuar los errores que ha cometido el gobierno en el tema económico. Sin embargo, ningún país tiene la respuesta, no diré correcta, sino una solución donde no exista este impacto. Es muy complicado también manejar una pandemia así por la misma cultura de la gente y no tiene nada que ver con una cuestión de ingreso, todo. O sea, me ha tocado ver gente de nivel educativo alto que no, más allá de la sana distancia, te los encuentras en la calle, te quieren saludar de abrazo, ay, quítate, güey, quítate, estás tocando, hombre. Hay mucha ignorancia en ese aspecto. La gente tiene sus prioridades medias extrañas, ¿no? Por un lado, me acuerdo que pedían a Gatell que cerrara todo y ahora le piden que abran todo. O sea, no me parece que hay una congruencia entre lo que la misma sociedad quiere. Se le ha criticado, por ejemplo, ahorita vi una nota donde el PAN pide que se destituya a López-Gatell por mal manejo de la pandemia, y yo me puedo pensar, bueno, López-Gatell te va a poner cubrebocas en el hocico de la mejor manera, o sea, de una mejor manera, no, la gente ni siquiera se lo pone bien. Ahí andan reuniéndose en una boda y 200, 300 personas, y luego se sorprenden porque se les muere un familiar, hombre. O sea, no tiene sentido. Yo creo que, mira, Salvador, y tú tienes un libro que habla y has hecho esa expresión. O sea, mucha gente se está muriendo por pendeja. Por pendeja, esa es la razón. No porque esto, que aquello y que Gatell, por pendejos, porque no hacen caso, no entienden, no cuidan su alimentación. Ahorita siguen teniendo hábitos destructivos y luego se mueren y andan rezándole a todos los santos y a la Virgen y a todos. Ay, ¿por qué pasó? Pues por pendejo. No hay otra explicación. Y pues bueno, es lamentable el impacto que ha tenido la pandemia en México porque evidentemente hay mucha desigualdad. Hay gente que no se pudo dar el lujo de tener una cuarentena y yo sí responsabilizo parcialmente a los estados. Aquí el gobernador Jaime Rodríguez Calderón debería estar en la cárcel, prácticamente todo su gabinete. Manuel González, el de transporte, él mismo debería estar en la cárcel. Nuestra organización civil, Ernesto Cerda también lo hizo. Oye, vas a poner juicios políticos y los mediocres de los legisladores no hacen nada. Entonces, sí creo también que hay algunos problemas que se experimentan en los estados que se le debe de quitar toda la responsabilidad al presidente. O sea, los gobernadores no están pintados, los gobernadores toman muy malas decisiones. Ahora lo que acaban de proponer, que todas las empresas que no tengan transporte privado que cierren. ¿Cómo va a ser eso? O sea, todavía que la gente está jodida en el tema económico, quiere partirle la madre otra vez. Yo creo que el resultado final de esta pandemia, espero que sea una cacería de brujas severa en contra de gobernantes, y si no, que la misma sociedad vaya y los saque de sus casas y les haga pagar el precio de sus omisiones. Eso es lo que yo creo. No sé Muy si bien, sea compañero. Muy bien. Bueno, están solicitando la voz Mónica y Monter. Pues aquí estoy en una situación de... Primero Mónica por edades. O sea, Primero Mónica por edad. Bueno. Los Okay. viejos primero. Los viejos primero. De la cortesía, pues. Oye, antes de que se mueran, para que tengan oportunidad de hablar. Muy bien. Bueno, déjame, antes de que empieces, Mónica, déjame saludar a una tocaya tuya, que es Mónica Montemayor, que nos saluda, que está amablemente atendiendo, y Javier Rivera, que también hace un comentario sobre el PAN. Sí, dice, es extraño que el PAN no presente una ideología. Eso no es difícil. Bueno, yo creo que con respecto al PAN, nada más, el problema es que la gran bandera que tenía el PAN, que era la corrupción, se la robó López Obrador. Por décadas, el partido que postulaba la lucha anticorrupción fue el PAN, y cuando el FOBAPRO asoció la corrupción con la condición de
apremio de las familias, es cuando hubo una conexión importante de ese discurso y entonces llega Fox a la presidencia. Pero después, pues ya ante el poder y algunas cositas ahí, pues que empezaron a languidecer, ¿sí? El discurso, pues que les robó la bandera de la corrupción y la llevó pues a donde está pues López Obrador, ¿sí? En su fantasía, porque yo sigo pensando que el tema de la corrupción no le interesa tanto a los mexicanos. Adelante, Mónica. Y nada más decir, pues, que con relación a que Trump entró primero, es que, bueno, pues el burro por delante siempre tiene que ser así. Esa es una regla, pues, que debe de cumplirse de manera fundamental. Y en el tema de los cuidados, que es muy interesante aquí hacer notar que Jair Bolsonaro dijo de manera muy clara, pues, que eso del tapabocas o del cubrebocas era cuestión de homosexuales, ¿sí? Entonces, bueno, nada más como una acotación ahí. Adelante, Mónica. Sí, me recordó ahorita con lo que dijo Raúl Monter de que primero los más grandes, porque se iban a morir cuando íbamos a los congresos de filosofía y se nos empalmaban dos conferencistas que queríamos ver, decíamos, no, pues aquel porque a lo mejor ya para el próximo congreso ya no viene, porque ya está más viejito, ¿no? Es que había filósofos que ya estaban cerca de los 100 años, entonces. En esos casos, la frase que yo aplico es age before beauty. Bueno, nada más en cuanto al sí me parece inteligente el discurso de López Obrador en el sentido de, como mencionaba Antonio Lomas, o sea, muchos de los seguidores de López Obrador, pues sí, muy yanquis y todo esto. Entonces su discurso va muy orientado a decir, o sea, yo no vengo aquí casi por Trump, ¿no? Yo no vengo aquí por los neoliberales, yo vengo aquí por los que declararon liberar a los esclavos. Yo vengo aquí por Lincoln, yo vengo aquí por eso saca la historia y creo que es un manejo inteligente sacarle la vuelta en ese sentido. La forma en que viaja, ¿no? Así más austera, o sea, en el sentido del mensaje de comunicación política me parece inteligente, se dirige a la base, además, a cómo se ha estado constituyendo su fuerza electoral en últimas fechas, pues es una población que desconoce, por ejemplo, que hay ciertas costumbres diplomáticas y que a todo visitante, todo presidente que va, por ejemplo, le hacen una cena. Entonces, hubo un manejo, por ejemplo, en redes de que, miren, hubo una cena en honor a López Obrador porque otros países lo reconocen, le reconocen lo buen presidente que es. O sea, es una cena que a cualquier presidente que va le hacen, pero como su base ahora, pues, es gente que realmente nunca se ha fijado en esos detalles y realmente no se publicita porque es algo como de rutina, pero ahora sí se publicita y se publicita con esa intención. Entonces es como que wow. Vaya, tenemos dentro de la encuesta que es algo que se sabe y además que le favorece. Y le favorece porque hubo una comunicación política en ese sentido. Entonces, él conoce cuál es su, digamos, su mercado, a quién se está dirigiendo y la manera en que se está dirigiendo. O sea, yo vine aquí y vine, o sea, por Lincoln, y vine por la historia, y vine por hacer honor a esto, ¿no? Y aparte vengo y me están reconociendo, me están haciendo una cena en mi honor, porque soy muy buen presidente. Y sin decirlo así como que, dejándolo así en como que, o sea, dejando que se piense, o sea, y cosa que a los otros presidentes no se les hizo este reconocimiento, ¿no? O sea, cosa que son costumbres diplomáticas, pero que no se publicitaban, ni mucho menos de esa manera. Pero, pues aprovechando ahora sí cuál es en este momento su base, su fuerza, que lo tenemos bien reconocido, o sea, las personas con menos nivel de estudios, las personas que incluso, o sea, personas que no les interesa la política, y lo tenemos identificado, personas que no les interesa la política y por tanto no están enterados de este tipo de cuestiones, de que llegas y todo. Entonces, a esas personas tú les haces llegar que le hicieron una cena en su honor y todo, pues obviamente que le va a beneficiar en su imagen.
Y en ese sentido, desde la perspectiva de comunicación política, pues fue un manejo bastante inteligente, porque estamos dentro de la lucha por el poder. No hay más. Y hasta aquí. Muy bien, Raúl Monter, te escuchamos. Sí, gracias. Espero que la semana que entra me sigas escuchando, Mónica. No voy a morir antes. Miren, tres comentarios. Primero, la comitiva formada por empresarios que acompañaron a AMLO, a Washington, entre ellos iba Vázquez, Olegario Vázquez, hijo, dueño de Excelsior y Radio Imagen y TV Imagen y todo lo demás. Iba Panchito González, hijo de Francisco González, de Multimedios, en radio, televisión, periódicos, etcétera, etcétera. Iba Bernardo Gómez, de Televisa, y Carlos Slim, que a final de cuentas su sola presencia repercute en medios como El Financiero, Forbes y otros más. Entonces, me da la impresión, estoy seguro que la integración de los invitados o cómo los invitaron se seleccionó con mucho cuidado, precisamente para lograr el propósito que acaba de señalar Mónica hace un momento. Darle una buena difusión y en sentido positivo. Mi otro comentario es, en realidad el discurso de López Obrador se me hace de doble cara. Se me hace totalmente bipolar, porque si algún presidente americano ha insultado directamente a los mexicanos, ha sido Trump. Y eso no es de hace un año, de hace 2, de hace 15. Eso es de hace meses, ¿verdad? Está el tema del muro, donde él ha declarado docenas de veces, este muro lo van a pagar los mexicanos. Trump ha declarado con toda claridad que los mexicanos, que México manda a Estados Unidos a los peores mexicanos, que son violadores, drogadictos, rateros, flojos, huevones, etcétera, etcétera. Trump ha declarado en repetidas ocasiones que la relación con México es una relación, si mal no me acuerdo, la llamó insana. ¿Por qué? Porque está pegada a Estados Unidos y no le queda otra cosa más de que tener una relación con los mexicanos, pero es una relación insana. El año pasado, hace 14 meses aproximadamente, Trump amenaza a México con la imposición de aranceles a todas las exportaciones mexicanas si no ponen un alto a los inmigrantes que vienen de Centroamérica. Entonces, los insultos han sido reiterados. Y en el discurso de AMLO, va y le agradece su atención, le agradece su apoyo, su comprensión, le agradece que lo haya atendido con dignidad, porque es un respeto al presidente de México. A mí, la verdad, se me hizo un discurso bipolar, sí, bien manejado por los medios, bien manejado por la Dirección de Comunicación de la Presidencia de la República, no tengo ni la menor duda, pero ya empezaron a salir los grupos de Morena o inclusive disidentes del gobierno que están en el gobierno a criticar este discurso bipolar de AMLO. Yo creo que le van a cobrar la factura. ¿Cómo y dónde? No lo sé, pero para mí fue un discurso bipolar. Por último, no podemos dejar de mencionar el arresto de César Duarte. Creo que es un factor importante en la lucha contra la corrupción. Y yo creo que hay que reconocerle al gobierno de la 4T y a Javier Corral, gobernador de Chihuahua, que hayan seguido el hilo de esta detención, porque les recuerdo que en el gobierno de Peña Nieto inclusive llegaron a bloquear las órdenes de aprehensión y detuvieron
las investigaciones, las dilataron. En cambio aquí se ejecutó, lo cual es bueno. Claro, a López Obrador y a su gobierno le va a caer como anillo al dedo, volvemos al tema, la detención de César Duarte, la deportación o extradición de Lozoya, evidentemente. Es muy probable que Tomás Herón, el ex jefe de investigaciones especiales de la PGR y autor de La verdad histórica de Ayotzinapa, que actualmente está en Canadá, pues a lo mejor también lo van a traer en breve. Y yo creo que estos factores le van a ayudar mucho al ajedrez que está jugando López Obrador en su tablero para mejorar posiciones para las elecciones del año entrante. No puedo dejar de mencionar el juicio que se está siguiendo en Nueva York en contra de García Luna, donde pues a lo mejor sale embarrado Felipe Calderón, no lo sabemos, pero es muy probable que así sea. Entonces, se están acomodando muchas fichas en el tablero ajedrez de López Obrador que le pueden servir para fortalecer su presencia en el combate a la corrupción. Esos son mis comentarios. Yo nada más quiero hacer una aclaración. Yo solamente mencioné, digamos, el manejo a nivel de comunicación política, que me pareció bastante inteligente. Sí. El contenido, personalmente, pues sí me pareció bastante hipócrita, por decirlo menos, porque, pues sí, o sea, obviamente Trump, o sea, de violadores, de bad hombres, o sea, fue lo menos. Mi papá es un bad hombre, no le dan visa por comunista, y bad hombre, o sea. Y bueno, López Obrador tiene este comportamiento de, como dicen los gringos, my shit doesn't smell, o sea, mi caca no huele, o sea, yo hago lo mismo y etcétera, pero lo que yo hago, cuando yo lo hago, no es malo. Y bueno, en cuanto a estos casos de corrupción, pues cuando se hacen estos arrestos, ¿verdad?, de gente corrupta, pero sigues tolerando que haya gente que tú proteges y se enriquece por actos de corrupción, pues estos arrestos son simplemente vendetas políticas. O sea, todo el mundo tiene cola que le pisen, pero tú escoges cuáles pisar según te conviene políticamente. O sea, pues en el gobierno de Peña Nieto arrestaron a Elbester Gordillo y no por eso dejó de ser corrupto, ¿no? Entonces, pero la clave es cómo haces tu manejo de comunicación política y si eso, o sea, qué tanto te va a favorecer. Muy bien, pues Sócrates, tú sigues. Sócrates, ya eres el último. Yo quisiera, Sócrates... ¿Y yo qué? ¿Y yo por qué? Como diría Fox. Oye, Sócrates... ¿Y yo qué? Soy el último después de... Los últimos serán los primeros. Pues es que como sí te habíamos escuchado, Pepe, pero bueno, Okay. ya nos fuimos con Sócrates. Nada más que hay una situación que a mí me pareció interesante, porque en la cena los empresarios gringos que están pues relacionados con el tema energético le plantearon al presidente que tenían interés en invertir en México, pero necesitaban certeza jurídica, que es un tema central. Y pues lo que López Obrador ahí les dijo es que iban a ver el asunto, pero hay un tema en el ámbito energético, en el ámbito económico, pues que da idea de que pudiera estarse dando un viraje ante las circunstancias económicas en el gobierno, porque aquella disputa pues que hubo con respecto a ese pozo que encontró una empresa gringa y que Pemex quería pues agandallárselo, parece ser que van a hacer lo correcto. Vamos, lo que estaba convenido, pues no lo correcto ni lo justo, como diría el maestro Carras, se tiene no lo que se merece, sino lo que se negocia, y si eso fue lo que negociaron, pues eso es lo que se debe tener. Entonces la pregunta que yo quiero hacer después, Sócrates, es si tú crees que esta visita pudiera tener como consecuencia que haya una revisión, una corrección en la conducta económica de este gobierno. Más que la conducta económica, pues la disposición a realmente buscar ser atractivo como país para la inversión extranjera.
porque yo siento pues que si es así, esta visita habrá servido de mucho. Bueno, adelante, Sócrates, escuchamos. Déjame hacer un poquito de historia. ¿Ya? Cuando el primer Tratado de Libre Comercio que empezó, cuyo primer día de arranque fue precisamente el 1 de enero del 94, justo cuando también arrancaba el Ejército Zapatista, yo recuerdo que se había estado promoviendo mucho ese tratado entre Carlos Salinas y Bush padre. De hecho, Bush padre vino a Monterrey en 1990, ¿verdad?, a una visita de cortesía, pero en el fondo era parte de estas negociaciones o esta promoción del Tratado de Libre Comercio. Claro, en ese tiempo se pensaba y se insistía en que uno de los componentes debía ser pues, la posibilidad de invertir en Pemex y en exploración, cosa que con Carlos Salinas se detuvo. Ellos insistieron, había que ver que con Bush se llevó muy buena relación. Yo recuerdo inclusive, yo era alcalde y le entregué las llaves de la ciudad ahí en Palacio de Gobierno. Y desde luego se insistía mucho. El problema que había entonces es que Clinton, que era el posible candidato demócrata y que luego fue presidente, él estaba en contra de muchas cosas del Tratado de Libre Comercio, insistía en la regulación de las cuestiones laborales, de contaminación y otras cosas, ¿no? Finalmente, el presidente pues, Clinton, y había una gran preocupación, me acuerdo en ese tiempo, de cómo se iba a renegociar, a replantear esas cosas. Finalmente se renegociaron algunas cosas, pero quedó aún un poco fuera lo relativo al petróleo y también lo relativo a las cuestiones laborales. Pero ahora lo que tengo entendido es que en el TECMEC ya se negoció y hubo una negociación en la que estuvo presente pues, personal y gente de confianza de Andrés Manuel López Obrador y también, también nuestro paisano Ildefonso Guajardo. Y entonces se avanzó en lo que se refiere a la cuestión laboral, que es algo que vale la pena reflexionar y que puede ser pues, de peligro también. Es cierto, eso va a favorecer la democratización de los sindicatos y varias cosas, ¿no? Y que se respete la ley laboral y que no haya trabajo de menores de edad. Pero por otro lado va a permitir controles de parte de empresas americanas que cuestionen algunos incumplimientos de la ley laboral y algunas condiciones de democracia en la cuestión sindical y con base en eso impongan restricciones o aranceles a el comercio con México. Y desde luego lo que dice Salvador es muy interesante. Después de esta reunión, pues parece ser que se busca que se cumpla con el compromiso que había de que efectivamente el inversionista extranjero explote junto en combinación con Pemex, ¿verdad?, y se repartan utilidades, esos pozos que localizaron por ahí que parece que son muy productivos, ¿no? Entonces como que pues hay una reflexión y hay una reconsideración que se está haciendo. Y esto me vincula con lo que decía, me pareció muy interesante lo que se decía José Daniel sobre el neoliberalismo, que ahora va a haber un mejor entendimiento del neoliberalismo. Me parece interesante el planteamiento que hace José Daniel, pero sobre todo yo creo que hay que insistir. Él decía que es una buena aplicación del neoliberalismo e insistía en algo que yo creo que es bien importante, que tiene que ver con el papel activo del Estado en promover la competencia económica del sector privado y eliminar, ¿verdad?, y negociar para que haya competencia y eliminar los acuerdos oligopólicos y acuerdos también de negociación entre empresas privadas y gobierno que al final generan ineficiencia y altos precios. Y la Comisión Nacional de Competencia no está cumpliendo sus funciones. Si Andrés Manuel en realidad quiere aprovechar lo positivo del capitalismo y del neoliberalismo, que combate esos oligopolios, y hay muchos acuerdos oligopólicos en todos lados, están muy estudiados, pero se detiene. No hay tanto entre las empresas industriales, las farmacéuticas, las compañías de seguros, etcétera, ¿verdad? Inclusive profesionistas privados, ¿verdad? Entonces, yo creo que combatir los monopolios, los oligopolios es algo importante. Sin embargo, pues muchos de esos monopolios pues influyen en la comunicación o financiaron campañas y entonces hace difícil hacerlo. Pero si Andrés Manuel en realidad quiere hacer más eficiente el sistema económico,
con un mayor poder del Estado, que el poder del Estado lo use para que sea eficiente el capitalismo neoliberal. Yo creo que terminaría nomás subrayando lo que se ha comentado aquí del papel importante de Marcelo Ebrard. Creo que pues, es un funcionario inteligente. Yo lo conocí desde épocas anteriores y creo que algo aprendió de su jefe, Manuel Camacho Solís. Tiene una gran inteligencia para manejar estas cosas, sobre todo la parte diplomática. Y no es extraño que precisamente en la encuesta de Salvador Borrego, en el estudio de Salvador Borrego, aparezca muy bien calificado Marcelo Ebrard Casaubon. Pues serían todos mis comentarios. Muy bien. José Luis, ¿nos escuchas? Adelante. Sí, los escucho. A ver, ahorita les había comentado que sí me gustaría dar una repasada a la estrategia de medios que se dio. Ya Raúl Monter anticipó algo, bien dicho. Es decir, pasamos de la amenaza del imperialismo yanqui y de los Batman a una gran amistad que ha surgido y comprensión entre los dos bandos. Obviamente esto obedece a un gran proyecto de comunicación, a un gran proyecto de imagen para fortalecer a cada uno en sus posiciones, sobre todo a Trump, que tiene la elección más inmediata, para fortalecer su campaña. Sabemos bien que lleva una ventaja Biden de 9, 10 puntos, pero si alguien sabe, son ustedes que la opinión y la encuesta fue de ayer. Y de aquí al día de la elección falta todavía un tramo y va a ser muy accidentada las dos convenciones en Estados Unidos, tanto la demócrata como la de republicano. Yo tuve oportunidad de platicar con el congresista Henry Cuellar, que presidió una comisión interparlamentaria con el líder de la bancada de Morena hace unos días, y sí, efectivamente, él tiene una posición muy especial. Y entonces él habla precisamente de que, hablaba de que Trump debería, de que López Obrador debería haberse reunido con Nancy Pelosi, porque el Congreso fue el que realmente aprobó las leyes, todo el TEMEC, incluyendo la parte medioambiental y la parte de la laboral, que fueron ellos, y efectivamente que alguien ofrecía reticencia con respecto a algunos aspectos del TEMEC o el USMCA, era precisamente él. Pero bueno, vemos un viaje donde la otrora llamada mafia del poder o connotados integrantes acompañan a Manuel López Obrador. Son, como dijo Monter acertadamente para mí, las magnates de los medios informativos cerraron una pinza muy bien, hicieron toda una estrategia para tratar de mantener la imagen, que no se filtrara toda la información hacia abajo, y ven ustedes cómo todos los grandes voceros de los medios, pues obviamente dedicaron exclusivamente al aspecto de la entrevista, aunque en el pasado López Obrador escribió Oye Trump, donde inclusive en una de sus giras fue a hacer una denuncia ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos por las violaciones con los mexicanos, ¿verdad? Igualmente donde Donald Trump habló de que los mexicanos son lo peor, para resumir, de que llega a Estados Unidos. Ahora, son grandes amigos y tienen una gran amistad, y como ellos dijeron, no se pelean, ¿verdad? Pero esta fue una gran estrategia, ¿no? Y ahora viene la segunda fase. Ustedes están viendo en Estados Unidos cómo al siguiente día Donald Trump firma un acta de ayuda a la educación de los hispanos, específicamente, como ayer deja entrever que podría haber una solución para el problema de DACA, y que esto obviamente es para neutralizar y quitar banderas a los demócratas y a muchos de los grupos hispanos de este país. Quedan muchas cosas pendientes. Simultáneamente suspendieron las visas para estudiantes internacionales, donde en Estados Unidos existen alrededor de 1.3 millones
de estudiantes internacionales. Pero yo creo que eso lleva una dedicatoria muy especial a dos países también. Salvo aquellos, aquellos estudiantes que están inscritos en escuelas que están llevando en este momento todas sus clases a distancia, van a tener que abandonar el país. Pero hay 350,000 chinos. Y recuerden que cuando hablamos de estudiantes, no hablamos de estudiantes de preparatoria ni de eso, estamos hablando de estudiantes profesionales, como ustedes, algunos de ustedes lo tomaron en Estados Unidos, gente ya muy formada, maestrías, doctorados, etcétera, que sin duda es primero su país allá. Hay 200,000 hindúes y México solo tiene 15,000 estudiantes con visa. Sabemos que hay más de 1 millón que no tienen ningún... ¿Eh? La visa F1. La visa F1, pero además de la visa F1, qué bueno que lo menciona Sócrates, la visa F1 es la del estudiante, sí. Pero hay la visa F2 que es la de cónyuge o hijos. Sí. O sea, no abarca también ¿Y la J? Y la M1, que es para el programa de intercambio de maestros y profesores e instructores, etcétera. Esa es la otra visa que está siendo afectada con esto. Lo demás, de los que no se divide entre vietnamitas, surcoreanos, etcétera. Pero bueno, eso yo creo que lleva una dedicatoria en especial para China y la India, sobre todo China, ¿no? ¿Verdad? Los cheques de impacto que beneficiaron y que mencionaba Daniel, está hablándose de un nuevo cheque para paliar el impacto económico a los estadounidenses, que desde luego, al igual que los beneficios en México, representan desde luego buscar el apoyo de sus bases sociales, como lo está haciendo López Obrador, y la va a ampliar en lo posible para fortalecer la base electoral, independientemente de los recursos que haya o no, pero van a tener que hacerlo, ¿no? Entonces, este es el gran panorama. Lo otro, coincidiendo mucho con Daniel, la enorme irresponsabilidad social que hay, no solo en México, en Estados Unidos, y no conozco otras latitudes y no puedo hablar de eso, pero yo creo que mucho en el mundo, donde menosprecian o subestiman el peligro del virus y la pandemia. Pero hay otro factor que también menciona Daniel, que es la desigualdad social tremenda, donde hay gentes que viven hacinadas y viven 6, 7 personas, donde basta con que uno esté infectado para hacerlo. Yo creo que estamos ante una nueva gran estrategia de posicionamiento, en el caso de Trump, con miras a la elección. Finalmente, todo esto busca votos en la elección de la primer martes de noviembre y votos en la elección en julio en México para la renovación de la Cámara de Diputados y 15 gobernaturas. Pero yo creo que ese panorama tenemos que verlo de toda esa manera y ver todo el contexto general y la gran estrategia que se ha montado. Nosotros estamos viendo apenas una parte de los efectos de todo lo que se ha armado y desde luego tendrá efectos posteriores que iremos viendo a lo largo. Ahora, con lo de Marcelo Ebrard, ahorita sí está en su momento y coincido que es un hombre sumamente inteligente. Coincido Camacho, cuando Camacho murió, empezó a dar traspiés Marcelo Ebrard porque era el gran cerebro indudablemente de esto, pero ahora ya estaba fortalecido. Pero no creamos eso, así creíamos también que iba a ser el candidato y el sucesor, y se dio, y de aquí al 24 falta mucho tiempo. Es todo. Perdón por la extensión. Muy bien, compañeros. Pues miren, hemos llegado a una parte central que es casi parte final, ¿sí? Ya nos extendimos un buen. Yo quisiera, pues, que pasáramos a la ronda final, ¿sí? Con la idea de que seamos breves. Déjame comentar un comentario que está aquí en el Facebook. Adelante. Sí. Mira, Tadeo Rodríguez pone aquí que llamaba la atención, que lo que llamaba la atención fueron los tweets
de Patricia Armendáriz. Y pone aquí uno de los tweets que dice: su presidente, López Obrador, es el mejor presidente que han tenido. Es duro, audaz, quiere mucho a su país. Real Donald Trump. Bueno, reitero, fue un manejo genial, muy bueno a nivel de comunicación política. Y como comenta José Luis B. Garza, esto está enfocado a las elecciones. Aquí la cuestión es, lo planteo de otra manera. O sea, si una persona es un misógino, homofóbico, racista, y con esos parámetros ofende a alguien que yo quiero y que yo aprecio, y esa persona viene y me dice que yo soy, me adula, ¿no? O sea, de esta manera, yo no voy a agarrar ese halago y lo voy a presumir. Y mucho menos voy a corresponderle el halago para que vaya y lo presuma. Yo voy a decir, qué pena que esa persona esté diciendo eso de mí. Yo voy a decir, pues, no sé por qué lo esté diciendo, pero para mí sigue siendo un misógino, un racista, un homofóbico, que es un idiota. Y que yo no le voy a tolerar que esté ofendiendo a personas que me importan y que yo quiero. Eso es tener ética y calidad moral, de la cual presume nuestro presidente. Y que cualquier persona que me conoce a mí personalmente sabe que es como yo soy, y que por eso yo critico eso en nuestro presidente, que presume tener eso. Ese es el punto. A nivel de comunicación política, que es en lo que yo tengo mi maestría, el manejo es impecable. Hasta ahí. Muy bien. Estamos en la ronda final, compañeros. Vamos cerrando el ciclo. Adelante, Montero. No cabe duda que AMLO es un experto muy diestro en el manejo de imagen y de comunicación política, porque esta semana que está concluyendo el día de hoy nos refleja problemas de fondo estructurales en nuestro país muy serios, como es el caso de la pandemia misma, que no se ha detenido, que inclusive la curva sigue ascendiendo. La gente, bueno, en muchas ciudades de la República, sobre todo en el centro, ya hay prácticamente un rebase en la capacidad hospitalaria, para atender a los enfermos de la pandemia y de otras enfermedades. Esto puede ser crisis en breve, si no. Además, hay una falta de médicos para atender también la pandemia. Por otro lado, tenemos un problema también muy serio de economía. El amigo Cerda ya lo mencionaba hace un momento, no solamente en la cuestión de desempleo, sino también en el crecimiento de precios de productos básicos. Y eso todavía no se refleja en la opinión pública o en los bolsillos de los consumidores, sobre todo de las clases más necesitadas. El otro problema que estamos teniendo, que se está presentando ya, definitivamente es el aspecto de la violencia, porque aunque se ha mantenido el nivel de número de asesinatos, de crímenes dolosos en 552 por día, pero definitivamente no hay un avance, no lo hay, simple y sencillamente no lo hay. Y esto puede despertarse en cualquier momento. Por otro lado, si ustedes ven la cantidad de crímenes menores, como es el caso de asaltos a mano armada en los negocios o en automóviles o secuestros express, también van a la alza. ¿Esto qué quiere decir? Que ahí está el gato encerrado y ya no sabe cómo salirse de
de la jaula, pero al rato que se salga no va a ser gato, va a ser un tigre, que va a ser un problema muy severo para nuestra sociedad. Y por último, les platicaba yo la semana pasada que hice un análisis muy minucioso sobre la situación de los estudiantes, sobre todo en los casos de primaria, secundaria y preparatoria. Y caray, los números son alarmantes, alarmantes. Lo que puede pasar para el próximo ciclo escolar, déjenme compartir con ustedes dos datos. El mismo secretario de Educación, Esteban Moctezuma, reconoce que aproximadamente 800,000 estudiantes que van a transitar de primaria a secundaria no lo van a hacer. Y ese es un dato oficial, que seguramente la cifra es mucho mayor, ¿verdad? Punto número 2. Si la pandemia se extiende más allá de agosto, septiembre, octubre, esto quiere decir que las clases no van a iniciar de nuevo en el sistema presencial tradicional, sino van a tener que hacerlo a distancia. Y siguiendo, o en algunos casos, pudiera hacerse presencial, pero fíjense lo que tendría que pasar. Punto número 1, entre el 20 y el 30% del personal docente, o sea, del magisterio, no podrá atender las clases en forma presencial porque tiene problemas de obesidad, problemas de diabetes, problemas de hipertensión. Entre el 20 y el 30%. Segundo lugar, si se lleva a cabo las recomendaciones de salud de la sana distancia en salones donde normalmente caben 30, 40 o 50 niños, no van a caber más de 15. ¿Qué van a hacer con los demás? Si seguimos con las recomendaciones de salud, de lavarse las manos, de limpiar los pupitres y todo lo demás, debo decirles que cerca del 47%, 46 punto y feria de las clases de los salones no tienen agua regular. Entonces, creo que el sistema educativo va a presentar una situación muy complicada y eso a mí me preocupa porque eso quiere decir que a lo mejor nos retrasamos un año en educación por la falta de previsión en estos temas. Gracias. Muy bien, compañeros, para ir cerrando, ¿quién sigue? Si quieren yo para hacer. Daniel. No, adelante. Bueno. Ok, así muy rapidito ya para, igual yo tengo que ir a recoger mi pensión. No, yo creo que en este diálogo que hubo entre López Obrador quedaron fuera muchos temas deliberadamente que desde luego hubieran sido de interés. El muro, los migrantes, la situación de los migrantes, la expulsión de nuestra frontera la frontera mexicana sigue manteniendo miles de extranjeros, el freno, la utilización de la Guardia Nacional, las desigualdades. Y desde luego, jamás nadie mencionó, desde luego, la presión enorme que recibió la amenaza de los aranceles. Una cosa que mencionaba sobre el liderazgo de Marco Cortés, efectivamente, Marco Cortés no tiene la gran personalidad de un líder de un partido, pero estamos en una etapa en la que no se requiere quizá eso exclusivamente porque viene una fase posterior. Y en esta parte de las detenciones por corrupción en el extranjero de algunas prominentes ex funcionarios del gobernador, de Lozoya, etcétera, independientemente de la consecuencia, estamos viendo una cosa, son figuras prominentes del PRI, no del PAN, ¿verdad? Entonces, y el PRI, aunque el PAN aparentemente no tiene grandes liderazgos, sí hay figuras que en un momento dado pueden figurar, como Corral de Chihuahua, que además sus bonos están altos porque es quien en este momento hizo las primeras denuncias contra Duarte. Está el propio Francisco García Cabeza de Vaca, aunque ustedes no lo crean, y no es porque sea el gobernador de nuestro estado, acá, y cuando digo nuestro estado me refiero a Salvador y a mí, que tiene una característica que no sé si ustedes conozcan. Francisco es ciudadano americano, él nació en McAllen, y es gobernador, tiene doble nacionalidad. En Tamaulipas, cualquiera que hubiera ganado la elección, Baltasar Hinojosa, los dos
tienen doble nacionalidad. Baltasar nació en Brownsville, Texas, ¿verdad? Eso. Y bueno, ya para terminar, una cosa que ayer está también impactando mucho es la amenaza de que si no se abren las escuelas, se va a suprimir la ayuda del Departamento de Agricultura a los estudiantes. ¿En qué consiste esta? Los desayunos o almuerzos y comidas o lunch que se sirven en las escuelas los proporciona el Departamento de Agricultura, son fondos federales. De hecho, con toda la pandemia, las escuelas, aunque estaban cerradas, siguieron dándole a los estudiantes su ración de comida que pasaban a recogerla a las escuelas para que pudieran tenerlo. Esto es una de las grandes prestaciones de la educación y sociales que tiene Estados Unidos. Y la amenaza es de que si no ocurre esto, se va a suspender la alimentación para los niños, lo cual va a obligar. Abren las escuelas, no creo que haya terminado la pandemia, vamos a tener una situación muy complicada entre los niños por su convivencia. Si no los cierran, no van a tener la comida. Es todo hasta ahí. Gracias. Muy bien, José Luis. ¿Quién sigue para cerrar? Adelante, José Daniel. Pues bueno, nada más para hacer algunos comentarios extra acerca del tema. Pues bueno, primero la pandemia, o más bien primero el de la visita de Trump y AMLO. Bueno, yo creo que la organización de la visita tenía un objetivo en particular para ambos y era ganar. O sea, me parece a mí que la gente de la oposición buscaba de alguna manera que hubiera un conflicto, es decir, y es algo medio paradójico, porque por un lado, si el presidente iba, vamos a pensar que decide tomar una actitud envalentonada y retaba a Donald Trump, no había nada que ganar de eso. La misma gente que pedía que pusiera a Trump en su lugar se iba a quejar porque ahora iba a haber repercusiones negativas. Por otro lado, el presidente optó por una actitud más diplomática y también lo critican. Sin embargo, esta reunión fue una cuestión ganar-ganar. Por ejemplo, no tocaron el tema del muro y no lo tocaron por una razón muy específica. El tema del muro es un tema que ayuda a Trump con su base republicana. Sin embargo, esta visita tenía como objetivo para el presidente Trump buscar afianzarse entre grupos de hispanos para lograr su reelección y para AMLO buscar mejorar la imagen del país al interior de México con grupos más pegados hacia las clases medias, el alto nivel educativo y también ante los posibles inversionistas extranjeros con esta apertura que se va a dar con la renegociación del Tratado de Libre Comercio, ¿no? 2.0. Entonces, ese era el objetivo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? El presidente evidentemente quería mejorar sus negativos, que yo creo que sí lo logró. Hasta Ciro Gómez Leiva, que ha sido crítico de AMLO, lo elogió un poco. Adelante, José. Una llamada, pero la estoy cancelando. El Porfirio Muñoz Ledo hizo una declaración interesante. Dijo que AMLO se había vuelto a poner la banda presidencial en este evento con Donald Trump y pues Porfirio Muñoz Ledo tiene una carrera amplia en el tema de la cuestión diplomática. Yo creo que fue algo positivo. Yo creo que es algo que Contesta, Dani. ¿Tienes el micrófono apagado, José Daniel? ¿O se congeló? Ok. ¿Quién sigue para concluir mientras José Daniel arregla sus temas? Adelante, Paula. Yo quisiera nada más brevemente abonar a lo que comentó Raúl Monter. De aquí la otra situación que se está evaluando es que si la posición de los maestros, que muchos maestros cuentan con mandar a sus hijos a la escuela, y si esos niños no van a la escuela, no van a poder ellos acudir a trabajar. Una disculpa, es que me estaba entrando una llamada, insiste, la estaba cuelgue y me estaban volviendo a marcar.
Bueno, nada más cierro con eso. O sea, era una reunión que estaba pactada para sacar ambas partes algo positivo. Trump lograr un acercamiento con los hispanos. Podemos ver cómo moderó su discurso con los Dreamers. ¿No se acuerdan que había dicho hace unos años que los Dreamers, que los iban a deportar todo, y ahora incluso está proponiendo que se les regularice su estancia a algunos en los Estados Unidos? Entonces, yo creo que es una movida inteligente de parte de Trump. Creo que es una medida inteligente de parte de AMLO. Y pues bueno, aquí los únicos molestos, lamentablemente, es la oposición de este país, en especial el PAN. El PRI, pues ellos están tratando a nivel nacional de sobrevivir, pero sí creo que fue un tema de ganar-ganar. Respecto al tema del coronavirus, yo creo que lo que se debió haber hecho desde un principio eran los grupos de riesgo, aislarlos, y que los demás, con la bendición de Dios, retomar las actividades. Ya Rusia acaba de anunciar que tienen ya un fármaco creado para el coronavirus específicamente, que van a comenzar a suministrarlo a algunos países de América. Y pues bueno, yo creo que no falta mucho para que se empiece a comercializar una vacuna o un medicamento efectivo. Muy bien. ¿Quién sigue para cerrar, compañeros? ¿Quién falta? Adelante, Ernesto. Bueno, yo quisiera tomar algunos de los datos de la encuesta que presentaste, tú, Salvador. Mira, hay cosas interesantes. Por ejemplo, ¿por qué creemos que la visita de Andrés Manuel fue provechosa? No solamente políticamente para el país y posiblemente económica, y lo vamos a ver posteriormente, sino también para detener la caída de preferencia de Morena. En las encuestas que sacaste en diciembre del año pasado, Morena tenía una intención de voto de 34.6, y ahora el julio 9 nos muestras 16.9. Nos queda claro que es una bajada muy pronunciada la que ha tenido en 7 meses o en 6 meses. Y me parece que era importante para Andrés Manuel y el equipo de Morena, sobre todo la sapiencia de la gente que rodea a Ebrard, de buscar condiciones para poder retomar, primero, detener la caída de preferencias y buscar el apoyo, o cuando menos el no beligerancia de la clase media, de las clases medias en el país. Otro dato es en el caso de cómo vienen cayendo, según las estadísticas, el PRI, por ejemplo, en octubre 30 del año pasado tenía una aceptación del 15.8 y ahora en julio tiene 5.7. La caída también es brutal, son 10 puntos de caída otra vez en el mismo periodo. Y luego en el caso del PAN, que tenía en octubre el 11%, baja 6.9, o sea, bajó alrededor de 4.7 puntos también, pero se ve un descenso en los partidos. En el caso del Movimiento Ciudadano, que es el otro, pues tenía 3.6 en abril de este año, que pues hasta medir, pero ahora resulta que tiene 0.5, que es también una caída importante. Lo mismo sucede con el alter ego o el principal personaje de ellos, que es Alfaro, que también tuvo un buen repunte, pero hoy otra vez vuelve a estar a 0.5. Eso nos lleva a establecer la necesidad de que la gente de Morena, sobre todo Andrés Manuel y un grupo, está manejando su especialidad. Su especialidad siempre fue los medios, y estos deben ser contundentes, implacables y eficaces. Y creo que vamos a estar inmersos en esta nueva tendencia. Y me refiero a medios no en el sentido publicitario, que también están incluidos, sino los medios afines. Hay un precepto en política que dice que el fin justifica los medios. Yo creo que hoy los medios justifican el fin, por eso la importancia de este manejo. Y la otro dato que sacas de la estadística tuya es algo que vale la pena ir siguiendo. Fíjate, en el caso de inseguridad, da 20%, delincuencia 4.1, violencia 2.2, narco 1.1. Sumados, haciendo la sumatoria de estos 4 grandes
elementos que la gente plantea como el principal problema del país, te da 27.4. Interesante, hablando de cada 10, 3 o 2.7 están con un problema de inseguridad, violencia y narco. Y luego, cuando hacemos la sumatoria, en el caso del coronavirus, pues tenemos 14, 2.2 de salud, 0.8 y 0.8, que da 18.2% de gente que está metida con el problema de la salud. Eso te suma también como otro problema importante, pero hay que notar que la gente está dándole más prioridad a la inseguridad, a la violencia como elemento. Y el tercer elemento importante es la sumatoria que da el aspecto económico. Economía, te hablan 13.6, falta de empleo 9.2, pobreza 3.0 y carestía 0.8, que te suman 26.6. Si tú sumas 26 y 27, tienes 54 puntos. La mitad de la población está metida en dos grandes problemas. El problema de la economía, que nosotros hemos venido sosteniendo que va a estar difícil. Entonces, nosotros consideramos que es importante ir viendo de manera muy sistemática cuáles son los resultados de cada uno de estos elementos, cómo van proyectándose. Nosotros vemos dos grandes problemas de aquí al fin de año, que va a ser la economía, que va a pegar durísimo el último trimestre del año, va a ser terrible, y por otro lado, el problema de la inseguridad, que viene creciendo. Si tú ves los datos que vamos viendo desde el año pasado, viene creciendo el problema de inseguridad del país. Y el coronavirus pues se mantiene en 18.2, quiere decir que sigue siendo un problema, pero no es ahorita el fundamental para el país. Y creo que aquí lo importante es determinar la importancia, que creo que va a haber una rectificación de algunas medidas de parte del grupo de Morena, porque ya ven desde el punto de vista de problemas que no han sido eficientes ni eficaces. El problema que está dando entre la Fiscalía y Nieto es muy fundamental, porque si bien es cierto hay 139 casos, solamente 4 han podido llevar a la justicia. Eso te da una ineficiencia e incapacidad. En el caso de educación estamos en las mismas condiciones. La ineficiencia e ineficacia del equipo de educación no ha podido resolver el problema, se le va a complicar a final lo que fue final de este periodo escolar y el inicio del segundo, del periodo siguiente. Ya nosotros vemos un problema grave también con el problema de algunos bancos que van a tener problemas de insuficiencias financieras y de manejo de circulante. Hay 3 bancos en verdaderos problemas que van a seguir la misma circunstancia de FAMSA. Y eso le pega, por el caso de FAMSA, a 587,000 ahorradores, y en el caso de los otros bancos, alrededor de 2.5 millones de ahorradores, pequeños, medianos y grandes, que van a sufrir un demérito en su ahorro. Estas condiciones, imagínate, sumadas todas, en el final de año pueden generar un cóctel peligroso. Por eso vemos la importancia de las rectificaciones que van a seguir, y yo creo que van a seguir por ese lado, por parte del gobierno de la 4T. Muy bien, compañeros, pues ya estamos por irnos. Lomas, un comentario para irnos. No te escuchamos, Lomas. Ahí sí. Bueno, quisiera preguntarles a ustedes si han recibido un mensaje masivo que se encuentra en redes sociales, que textualmente, miren, va dirigido a los ciudadanos mexicanos con familiares en Estados Unidos con derecho a voto, y dice lo siguiente: que le conviene más a México que Donald Trump siga gobernando, en razón de que la oposición, derrotada moralmente, es aliada de los opositores de Donald Trump. Sería muy interesante saber de dónde viene este mensaje masivo que está buscando motivar a los mexicanos para que le pidan a sus hermanos que están en Estados Unidos que busquen promover el voto
latino en favor de Donald Trump, ya que ellos dicen que sería bueno seguir con el gran amigo de López Obrador en la presidencia y colocar un enemigo de los mexicanos y amigo de la oposición moralmente derrotada. La lucha mediática, informativa, etcétera, ya ha empezado en relación a Estados Unidos, pero se me hace muy interesante de cómo la están trasladando a México. Es un hecho inédito. Adelante. Sí, muy bien. Bueno, ya para irnos a falta alguien que Yo adelante, Daniel. nada más quiero puntualizar lo que dijo Cerda en el tema de la inseguridad. Yo creo que estamos viendo una repetición del sexenio de Felipe Calderón en el tema de seguridad con López Obrador. Hay dos razones en específico que yo detecto. La primera es el ataque frontal a figuras de gobierno de alto nivel. Esa es la primera, es decir, un desafío directo al Estado, ya no nada más una dinámica entre grupos delictivos. Y la otra es el conflicto y el choque entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. No sé si se acuerdan que con Felipe Calderón, él en repetidas ocasiones decía que mientras el Poder Ejecutivo iba tras los delincuentes, el Poder Judicial y los jueces los liberaban. Yo veo una repetición de ese problema y parece que va a estar difícil la cosa porque es un poder pues autónomo. Si me preguntan a mí, yo creo que el Poder Judicial debe disolverse, no sirve para nada, pura corrupción, favores sexuales y un montón de mugrero. Pero pues bueno, ahí está el conflicto otra vez. Muy bien, compañeros. Pues Oye, Salvador, querías un representante chairo, ya lo tienes. Me parece increíble el cambio de discurso de Daniel en favor de López Obrador y de la chairiza. Ahora igual que los chairos está pidiendo la desaparición del Poder Judicial, ahora también va a pedir la desaparición del INE y del Legislativo. Ahí la dejo. Bienvenido, nuevo chairo. Bueno, compañeros, pues que tengan un excelente fin de semana. Creo pues que hemos cubierto una serie de temas. Era normal que gravitaran los comentarios más alrededor pues de la visita del presidente a Washington. Y bueno, ahí se quedan muchas cosas. Yo creo que una de las cuestiones interesantes es lo que Cerda señaló sobre esa disputa que se está dando entre el procurador y Santiago Nieto, pues. Y hay un dato interesante. Durante el 18, o sea, en el último año de Peña, se le confiscaron casi el triple de bienes al crimen organizado que lo que se hizo en el 19 con este gobierno, ¿sí? Entonces, sí, hay una serie de cosas muy interesantes con ese personaje, Santiago Nieto, que es sumamente interesante, ¿sí? Y yo creo que en el futuro vamos a seguir escuchando cosas en ese Salvador, nada más, Salvador, un detalle con respecto a lo que planteé yo con esta diferencia entre la Fiscalía y Peña Nieto, la UIF. Yo creo que aquí hay que ver también el otro problema. Lo que dice el fiscal es que la información que da la UIF no le da soporte para poder dar. Dice, de los 139 casos, pues no he visto más que 6. 4 están los que manejan. ¿Por qué? Porque están mal sustentados. Dice, es más de tipo publicitario. El otro problema que plantea Borrego, tú, Dani, en el sentido de que hay que desaparecer el judicial, eso desaparece. Yo creo que habría que purgar el poder, porque alguien tiene que definir las penas y todo. Yo creo que aquí tendríamos que depurar el poder judicial, que es diferente al procurador de justicia, que es el fiscal. Son 3 elementos: el que hace el manejo de las pruebas, que es WIF, el otro es el que prepara el manejo de las pruebas y que prepara la denuncia, y el tercero es el que califica. El problema es que me ha tocado ver que están muy mal armadas las denuncias penales, muy mal armadas, sin documentación, sin soporte jurídico. Y acuérdense que hoy el nuevo proceso que tiene este país define más, es garantista a favor de los inculpados. Nada más para dejar eso. Muy bien.
Claro que sí. Muy bien, compañeros, pues nos vemos el próximo sábado y pues que tengan un excelente fin de semana y que no nos pesque el coronavirus durante estos 7 días. Bye. Ay, hasta el sábado.